Saludos. Parece que ya ha comenzado la transmisión, así que pues lo primero, agradecer el que nos hayáis permitido participar en este congreso y bueno, pues sobre todo pues aportar desde la Universidad de Burgos en este Congreso Internacional de Atención Psicológica y Diversidad, especialmente nuestra aportación en el ámbito docente aplicado a la psicología. Pues lo que venimos a presentar es fundamentalmente el proyecto de innovación e investigación en realidad virtual inclusiva y lo que vais a empezar a ver un poco es la imagen gráfica de este proyecto y sobre todo incidir en que hemos incluido la parte de investigación, no solo la innovación que vendría después de esa investigación. Y lo que estáis viendo ya es nuestro índice, el que vamos a aportar aquí y que básicamente pues voy a comenzar explicándoos un poco quién soy, cuál es mi papel en la universidad y después os contaré un poco qué nos ha traído hasta aquí, ¿no? Y la tercera parte de la charla sería qué es para nosotros la realidad virtual inclusiva. Así que, bueno, espero no convertirme en un busto parlante y hacer amena esta conferencia pues, a través del apoyo gráfico que voy a conseguir con la propia presentación. Pues lo primero de todo, pues deciros que eso, vengo de la Universidad de Burgos. En principio, soy profesor titular de escuela universitaria y pertenezco al área de tecnología electrónica. En el área, digamos, está encuadrada dentro del Departamento de Ingeniería Electromecánica y impartimos docencia fundamentalmente en la Escuela Politécnica Superior, aunque también imparto docencia en otras titulaciones, como por ejemplo la más relacionada con esta charla podría ser la de videojuegos, en la que hemos hecho una incorporación, digamos, sobre todo con el tema de accesibilidad y apoyo a personas con discapacidad también en la línea de este proyecto. Y, bueno, pues todo esto dentro de la Universidad de Burgos. Pero, bueno, sobre todo mi perfil, por mucho que quiera insistir en ello, tampoco tendría mucho sentido para los que estáis escuchando esta información si no lo salpicásemos, como digo yo, del grupo de investigación de DIMPER, ¿no? Entonces, lo que venimos sobre todo a transmitiros son unas pinceladas de nuestro trabajo a lo largo de estos años. Lo que podemos decir es que, bueno, pues DIMPER en realidad es diseño inclusivo personalizado, que es un grupo interfacultativo e interdisciplinar, uno de los primeros que consiguieron en realidad juntar estas dos características que ahora están bastante bien valoradas y llevamos trabajando desde el año 2011. Esto sí que es cierto que lo que ha venido acumulando fundamentalmente son ayudas técnicas a la discapacidad. Gracias a esas adaptaciones que hemos conseguido, pues muchas veces mediante una línea que nosotros vinimos en llamar trabajos de fin de grado y fin de máster con fines sociales. Y, bueno, pues a lo largo de este camino, como decimos desde el año 2011, pues sí que es cierto que ha venido acompañado pues de algunos reconocimientos. Posiblemente a mí particularmente el que más ilusión me hizo en su momento también fue recibir el premio del Consejo Social de la Universidad de Burgos a nuestra labor, ¿no? Pero, bueno, aunque han venido otros pues a nivel de la propia Junta de Castilla y León, nuestra comunidad autónoma, o nos hemos presentado también a otros certámenes a nivel nacional, pues algunos pueden parecer incluso que no están del todo próximos a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en la edición del 2017, pues realmente participábamos con prevención de riesgos laborales, pero sobre todo enfocado también a personas con discapacidad. Además,
bueno, pues los propios alumnos que han colaborado con nosotros algunas veces en estas líneas de trabajo de fin de grado y fin de máster, pues han sido reconocidos como con las becas prototipo y digamos también en algunos casos con los Huboemprende, que fomenta la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, la OTRI-OTC de nuestra universidad. Y bueno, pues también es cierto que cuando hemos participado en algunas, digamos, líneas parecidas de otras universidades, sobre todo aquellas que han colaborado con el diseño para todos y la igualdad de oportunidades, pues también hemos podido competir en igualdad de oportunidades, ¿no? Y luego, bueno, pues me refiero a hace menos tiempo, pues hemos participado también en Open Hours, o el año pasado también fuimos reconocidos en nuestra ciudad por el certamen de innovación digital. Pero bueno, sobre todo, todo esto lo que tiene que permitirnos es dar digamos, agradecer también la participación de todos los alumnos que han colaborado con nosotros durante estos años, porque sin ellos también parte de este resultado tampoco hubiera sido posible o no hubiésemos alcanzado ese mismo reconocimiento. Bueno, dicho esto, es decir, centrados un poco en quién soy yo y, digamos, el grupo de investigación y cuáles pueden ser un poco nuestras referencias, sí que tenemos que decir que hemos trabajado con la búsqueda de herramientas en las que ir incorporando algunas de estas líneas de trabajo. Y la primera de las herramientas que están más cercanas en este momento a la actualidad, pues pueden ser las relacionadas con realidad aumentada. En principio, bueno, pues lo que andábamos buscando son herramientas que nos permitieran acercar al alumnado a esta realidad, pero de una forma física, ¿no? Bueno, pues en realidad quiero enseñaros que esto que estáis viendo, pues en realidad es físico y que en realidad las personas al final se acercan a la realidad aumentada a través de este elemento que es comercial y que se puede comprar, pero que, bueno, pues también puede ser en algunos casos diseñado, aunque digamos esto es, digamos, consistente, es una especie de goma, pues también puede ser construido directamente de papel, como construiríamos un cubo en geometría en otros casos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacemos con este tipo de herramientas que nos permite acercar la realidad aumentada a los alumnos? Pues bueno, lo que hemos hecho ha sido fundamentalmente demostrar cómo a los alumnos les atraen este tipo de herramientas. Para ello, pues bueno, hemos sido reconocidos también incluso a nivel de otros países. Pero bueno, no solo yo en Burgos, sino que, bueno, pues por ejemplo tenemos a Víctor Muñiz, que él lo aplica en colegios, ¿no? Yo, digamos, seguimos centrados en el tema fundamentalmente universitario, aunque también se lo acercamos a los institutos, pero lo que buscábamos era ese entorno donde poder trabajar con los alumnos. Y bueno, pues aunque en estos momentos la marca está teniendo un cambio de denominación, bueno, pues eso en algunos casos pues puede producir un pequeño despiste, por lo menos hasta que se tenga la nueva marca como comercial reconocida en el mercado. Pero bueno, digamos que eso nos ha permitido sobre todo ir viendo cómo se está aplicando todo esto en otros países y cómo realmente con algo físico es más interesante el atraer hacia estas nuevas tecnologías de realidad aumentada. Entonces, bueno, pues simplemente fijaros que tenemos un elemento físico y, digamos, tenemos un entorno en el que incluir todo esto, ¿no? ¿Cómo puedo contaros lo que realmente se hace con este tipo de elementos? Bueno, pues fundamentalmente, digamos, gracias sobre todo a ese trabajo como embajadores de la marca, pues realmente tenemos acceso a una serie de elementos
con los que trabajar, ¿no? Serían el equivalente a unidades didácticas y, por ejemplo, se está trabajando últimamente también con temas STEAM. Pero bueno, lo que digo es que para nosotros Merge, que es la marca comercial del elemento físico, es lo que acerca al alumnado a cosas tangibles. Pero para eso es necesario realizar el trabajo con otros elementos como es un teléfono móvil, un tablet o en algunos casos un ordenador. Para nosotros esa combinación de los dos elementos es como si estuviésemos trabajando con una lupa y nos permite, digamos, el acercar cosas interesantes para los alumnos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas? Bueno, pues espero que pueda verse suficientemente claro en los vídeos, porque otras veces cuando yo lo intento explicar, pues a veces no es entendido, ¿no? Entonces ya recurro al propio material del fabricante, donde podemos ver que con esa manipulación lo que tenemos es el acceso a elementos multimedia, pero que pueden ser pues de distintas características, pueden ser planetas o digamos incluso cosas físicas o esqueletos. El alumno siempre va a ver todo ese campo de realidad aumentada a través del dispositivo electrónico, es decir, del tablet o del teléfono móvil. Pero eso le permite interactuar y encontrar el objeto de la realidad aumentada. Además, bueno, pues si con estos vídeos se entiende claramente qué es lo que va a manipular el estudiante, ¿no? Y va a poder acceder con esta realidad aumentada, pues lo que sí que podemos decir es que en realidad el tipo de herramientas que tienen que cargar los alumnos para poder ver ese mundo de aproximación a la realidad aumentada, pues simplemente, pues además, no solo es que vean el objeto, sino que van a poder etiquetarlo, van a poder, digamos, en realidad incluso pues trabajar con cuestiones de idioma y, bueno, pues sobre todo lo importante es que no son aplicaciones de pago, suelen ser aplicaciones comerciales que se bajan directamente de la tienda de aplicaciones habituales y una vez que juntamos el dispositivo físico con la cámara del tablet o del teléfono móvil, el alumno hace esa aproximación, ¿no? Pero bueno, lo que hemos dicho es que no solo tenemos este elemento, sino que además tenemos todo un conjunto de herramientas. Bueno, en realidad, la segunda parte de las herramientas con las que hemos venido trabajando lo formarían todo el espacio donde se junta realidad aumentada y ya empieza a aparecer la realidad virtual. Por ejemplo, bueno, pues ya en ese espacio podemos incluir pues lo que serían visitas 360 grados y bueno, pues hemos hecho incluso algunos proyectos de aproximación de tal manera que lo que dotábamos al colegio era con una mochila que llevaba pues un tablet para trabajar, los correspondientes cubos y, digamos, una guía de cómo crear lecciones sobre las que experimentar algunos de los contenidos que se apoyan en la clase. Y, bueno, pues todo este sistema pues, nos permite, además, pues, esa aproximación entre el mundo de la realidad aumentada y el mundo de la realidad virtual. Pero, bueno, incluyendo, en realidad, todo lo que se necesita en el aula, ya que estas herramientas pues, incluyen comportamientos de físicas, además de lo que ya veíamos, por otra parte, solo con el cubo. Bueno, espero sobre todo que se entienda que nuestro trabajo en este caso ha sido buscar herramientas con las que hacer una aproximación primero a la realidad aumentada y luego orientarla hacia la realidad virtual. Porque lo que sí que teníamos claro para nosotros era que el potencial más grande en estos momentos está en la realidad virtual. Pero bueno, claro, ¿cuál es el verdadero problema de la realidad virtual? Para nosotros,
y aprovecho para mostraros un poco cuál sería nuestro laboratorio y esto, pero bueno, obviamente con una capa de imaginación que sería la que aporta la realidad virtual. Pero claro, el verdadero problema es que, así como en la realidad aumentada podíamos incluso trabajar con cubos hechos de papel que nosotros construíamos y teléfonos móviles que normalmente aportan los alumnos, o tablets en algunos de los casos, algunos colegios sí que están dotados de tablets, pues el verdadero problema es que, claro, si estamos trabajando con gafas de realidad virtual, el primer problema es la propia barrera del dispositivo de gafas de realidad virtual, lo que son los visores de realidad virtual. Este es uno de los últimos modelos y, bueno, pues desde que llevamos trabajando con realidad virtual, lo que sí que hemos visto ha sido un avance bastante importante en estos dispositivos. Sí que es cierto que los precios pues, siguen siendo una de las barreras de entrada, pero lo que podemos decir realmente es que para lo que pagamos con unas gafas de realidad virtual en estos momentos tenemos muchísimas más posibilidades técnicas de las que teníamos hace unos pocos años, ¿no? Digamos que en realidad pues, por nuestro laboratorio han pasado 5 modelos diferentes de gafas. Sí que es cierto que una de las primeras apuestas fue por una marca comercial, es decir, en el momento que empiezas a desarrollar cosas con alguna de las gafas o visores de realidad virtual, pues ciertamente te ves limitado en cuanto a el esfuerzo que has tenido que hacer para desarrollar en ese campo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, bueno, aprovecho para deciros que, bueno, en nuestro caso, en el proyecto inicial, incluimos además otro dispositivo que es lo que nosotros llamamos plato, es lo que se ve ahí sobre lo que yo estoy interactuando con la realidad virtual, pero que aporta además un extra porque permite moverse, digamos, en el mismo sitio, pero además sin problemas de choques o de caídas que a veces pueden ocurrir cuando el usuario tiene las gafas de realidad virtual y pierde la conexión con el mundo real, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que podemos decir es que, aunque eso no es estrictamente necesario, elegimos ese dispositivo porque no tenía ningún tipo de conectividad ni sensórica añadida, es decir, lo que buscábamos era algo que fuese realmente una aportación y no una barrera que también incluyese nuevos problemas a la hora de trabajar con ellos. Entonces, lo que aporta, por ejemplo, el elemento plato, que es como se denomina ese producto, es seguridad a los usuarios, pero no es estrictamente necesario, ¿vale? Y lo que, bueno, pues lo que queremos presentaros, una vez que hemos centrado la realidad aumentada y nos hemos dirigido hacia la realidad virtual con uno de nuestros primeros, con nuestras primeras aproximaciones, sí que quería ya mostraros nuestra verdadera aportación en el campo de la realidad virtual, y es lo que nosotros hemos venido a llamar Isla Nemo, que es un videojuego desarrollado como una aventura accesible. Es realidad virtual, es decir, necesita tener unas gafas de realidad virtual de un fabricante determinado y el usuario se lo descarga en su tienda de aplicaciones. En este momento la versión es gratuita directamente desde el portal, ¿no? Y bueno, luego finalmente os diremos también qué más información vais a tener con esto. Pero bueno, sin más, quiero que sí que tengáis la sensación de que podéis entender cómo se ha creado Isla Nemo y qué cosas vamos a encontrar, ¿vale? Así que os voy a dejar un vídeo completo en el que veremos en realidad qué es Isla Nemo. Veréis en algunos casos pues contrastes de oscuridad, de día y de noche, bueno, pero forman parte de la propia aventura. Se presenta como una aventura en un mundo abierto y se interactúa, digamos, mediante el tratar de conseguir lo que serían puzzles. Sí que es cierto que, bueno, pues esos puzzles, esos desafíos o esas pequeñas pruebas
pues se encuadran dentro de un juego para todo el mundo, no solo para personas con discapacidad, y de hecho pues hemos hecho pruebas incluso con personas a las que no les decíamos estrictamente que era un juego al que podían jugar personas con discapacidad, y bueno, pues ellos lo jugaban con el mismo desafío, ¿no? También nos han dicho que, por ejemplo, pues que posiblemente no es sencillo, pero nadie dijo que no iba a ser una aventura que también tuviese su desafío. Y bueno, pues sobre todo lo que sí que, ahora que habéis acabado de ver el vídeo, sí que os quiero contar que uno de los primeros desafíos precisamente era que el usuario no tuviese que depender de un mando, digamos, al ponerse las gafas de realidad virtual. Normalmente estos mandos son ciertamente complicados. En realidad, pues vemos que tiene un botón frontal, un botón lateral, dos aquí, un joystick, uno medio oculto. Entonces, realmente los mandos no son fáciles de manejar. Y, digamos, parte de esta prueba concepto con la que empezamos el proyecto, ahí viene quien, digamos, nos financió las primeras pruebas, pues lo que nosotros tratábamos de demostrar es que realmente Isla Nemo, como una aventura accesible, sí que podía ser presentado como un videojuego para todos. Pero además nos saltábamos el que tuviésemos que tener esa dependencia de los mandos, ¿vale? Y acabada la fase en la que nos encontramos, sí que podemos decir que efectivamente hemos demostrado que se puede programar una realidad virtual inclusiva. Para hacer esto, obviamente, lo que vamos a conseguir realmente es el que el usuario pueda interactuar sin los mandos. Y esto ha tenido que ser tenido en cuenta desde la fase de diseño del propio videojuego, porque si lo hubiésemos hecho al revés, pues la experiencia lo que nos dice es que toda esa adaptación es realmente muy complicada. Entonces, bueno, lo que queda claro entonces es que acabadas las fases que hemos concluido, sí que hemos llegado a una aplicación, un demostrativo de juego de realidad virtual, donde los usuarios sí que van a poder interactuar en el videojuego sin el uso de los mandos. Además, bueno, pues lo que quiero que entendáis es que además esa experiencia que nosotros presentamos es una experiencia inmersiva y de accesibilidad total. En principio propone una experiencia virtual inmersiva que no requiere, como hemos dicho, de los mandos, pero incluso somos capaces de interactuar con objetos, es decir, coger objetos, mover palancas, girar ruedas, simplemente, digamos, sin tener en cuenta las limitaciones motoras que puede tener el jugador. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues a través de lo que sería el movimiento de la gafa, que ya viene con los sensores que permiten detectar los movimientos, y gracias a eso, cuando el jugador fija la mirada en un determinado punto y afirma, digamos, el movimiento, pues una mano virtual le permite coger cosas, igual que unos pies virtuales le permiten desplazarse en el videojuego. Pero gracias a esto saltamos la barrera de las limitaciones motoras y, digamos, cualquier jugador, independientemente de que pueda realmente hacer esos movimientos físicamente con los pies o con las manos, pues va a tener que interactuar con el juego de la misma manera. Luego, la experiencia es inmersiva y de accesibilidad total. Además, bueno, pues sí que es cierto que hay una narrativa visual inclusiva, en el sentido de que, bueno, pues hay efectos visuales, por eso hacía al principio la referencia al día y a la noche.
En algunos casos, pues por ejemplo, eso, si alguien no sabe muy bien cómo tiene que interactuar con los objetos, pues al final, una vez acabada la fase inicial de prueba, pues se encuentra que rápidamente entra en una fase de noche donde los objetos a coger pues realmente destacan porque brillan en la oscuridad frente a los otros elementos. Luego también hay otra zona donde también el usuario pues ve unas luces, luego obviamente la curiosidad le va a llevar hacia ese entorno, ¿vale? Y bueno, pues en realidad personas con diferentes capacidades sensoriales, digamos, van a ser capaces de detectar esas pistas y comprender la historia y resolver además esos puzzles presentados. Bueno, pues la visibilidad y, digamos, el entorno nos ayuda y eso nos lleva hacia los elementos, digamos, interactivos con los que tenemos que hacer cosas. Pero bueno, esa narrativa, pues obviamente es entendible por el jugador, obviamente en algunos de los casos directamente sin que nadie le explique nada, simplemente por prueba-error o moviéndote por la curiosidad que todos los jugadores de manera inminente tenemos. Y bueno, pues eso es lo que podemos destacar dentro de la narrativa visual que, como habéis visto en el vídeo, pues nos va guiando por algunas de las fases del juego. Además, bueno, pues hemos incorporado metodologías y estrategias didácticas, ya que entendemos que también podemos fomentar no solo el uso individual del juego, sino que podemos fomentar la participación de otros participantes en la resolución de los problemas. Gracias a ese uso conjunto de una clase o de varios alumnos que van a guiarse entre sí, pues se fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Cosa que también se puede, digamos, en realidad desarrollar cuando el jugador interviene de forma individual, pero creemos que favoreciendo ese tipo de metodologías y estrategias didácticas, pues se disfruta más del juego, ¿no? Ese disfrute viene también de fomentar la empatía y la cooperación entre jugadores con y sin discapacidad, porque, digamos, bueno, pues en realidad así es como nos han dicho que lo han usado, ¿no? Hemos hecho pruebas en las que hemos dejado interactuar libremente a los jugadores y ellos han sido los que han llegado a esa conclusión de que independientemente de quién se pusiera las gafas, los demás colaboraban y hacían ese trabajo conjunto para llegar al resultado, ¿no? Incluso pues promover nuevas ideas o nuevas cosas que no se nos habrían ocurrido a nosotros individualmente. Y dicho esto, bueno, pues también está claro que el poder ir obteniendo diferentes resultados con esos desafíos que se nos van proponiendo, pues tienen un impacto psicológico positivo. Obviamente, si tú eres solo capaz de llegar al resultado, pues está bien, y cada jugador, como es un mundo abierto, puede explorar y resolver los desafíos según sus propias habilidades, como estamos tratando de demostrar en las diferentes pruebas, pero sobre todo cuando alguien ve que es capaz, sin el uso de esos mandos complicados, de resolver las pruebas que se le van proponiendo e ir avanzando en el juego, pues realmente esa percepción de ir superando las barreras que la propia tecnología impone en algunos casos a las personas con discapacidad, pues hemos visto que es francamente positivo y por eso pues es una de las cosas que también entendemos que mejoran. Y bueno, pues además de esto, lo que sí que podemos decir es que se promueven competencias específicas muy relevantes, digamos, desde vuestro campo de la psicología, ¿no?
entre las que podríamos destacar como competencias clave para nosotros, pues ha sido fundamentalmente la competencia motriz y la percepción espacial, ya que estamos hablando de un mundo abierto en el que, digamos, hay que orientarse, hay que coordinar, digamos, los distintos movimientos. Y, bueno, pues en principio, aunque no es necesaria esa interacción física directa y todo lo hacemos, como os recuerdo, con el movimiento de la cabeza, en algunos casos, pues de forma similar a como lo haríamos cuando hacemos el movimiento tradicional. Es decir, cuando nosotros nos estamos desplazando, movemos la cabeza. Si estuviésemos moviéndonos en realidad, pues la cabeza haría ese mismo movimiento y nosotros lo que hacemos es simular ese movimiento físico y el juego lo capta como la clave de avance o la clave de recoger distintos elementos. Y otra de las competencias que creemos que se puede conseguir con esta aplicación de Isla Nemo, pues es una competencia digital, ¿no? El poder familiarizarse y coger ciertas destrezas en el propio uso de la tecnología, como en nuestro caso es la realidad virtual, pues obviamente va a permitir que posteriormente al uso de aplicaciones como esta, pues la persona se acerque también con menos problemas a esa tecnología, ¿no? Luego puede servirnos como para iniciarnos en esta competencia digital y a partir de ahí avanzar en esta competencia digital, pero apoyado en lo que ya ha conocido y los resultados que ya ha obtenido. Y la otra competencia sería, como hemos dicho, la competencia social y colaborativa, que en principio está basada en la experiencia compartida, ¿no? Y que realmente el jugador se comunique con los que en ese momento no tienen puestas las gafas de realidad virtual y de esa manera pues aparezca ese efecto de cooperación y gracias a precisamente verse ayudado o poder ayudar, también el conseguir, como decíamos, esa empatía con los demás participantes en la actividad cuando lo hagamos en un grupo, en una clase o por lo menos no lo hagamos individualmente. Hemos incluido también otro punto que en su momento nos pidieron incluso desde la propia universidad y es ver cómo estábamos de alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Nos dijeron que comentásemos cómo estábamos haciendo esta participación desde los grupos de investigación y, bueno, pues aunque nosotros lo hacíamos con más cosas, pues sí que decíamos que, por ejemplo, el caso de Isla Nemo como una aventura accesible de realidad virtual, lo que sí que nos permitía era presentar una propuesta educativa innovadora que se alineaba con estos objetivos y fundamentalmente en la igualdad de oportunidades dentro de los contextos digitales, ¿no? Es decir, que realmente integremos a todas las personas en ese desarrollo sostenible. Y, bueno, pues hacerles partícipes desde este contexto digital, como es la realidad virtual, es una aportación a estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no quería que se nos pasase el comentar también esta aportación desde una aplicación como Isla Nemo. Y podemos decir que además en entornos educativos o en algunos casos incluso a modo de terapia, bueno, sí que hemos visto que la realidad virtual se está utilizando como terapia en algunos casos, pues permite este tipo de herramientas adaptarnos a diferentes niveles educativos y también, además, a diferentes perfiles funcionales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hemos estado viendo cómo se utiliza, por ejemplo, directamente la realidad virtual en rehabilitación motriz habitualmente, pero también podemos entender que se puede aportar
una rehabilitación cognitiva y, sobre todo, una rehabilitación social en caso de que fuese necesario, ¿no? Sobre todo, bueno, pues hablando de estos procesos de rehabilitación cognitiva, motriz y social, lo que sí que podemos decir es que donde ha quedado suficientemente aplicado y, digamos, demostrado que podemos usarlo es en estos contextos educativos, ¿no? Por esa aproximación que desde las aulas hemos venido haciendo a las nuevas tecnologías. Y, por último, digamos, de los puntos que sí que quería destacar en esta presentación de Isla Nemo, es que nos ha permitido también estudiar el potencial investigador. Ya os digo que al principio el proyecto se basaba fundamentalmente en la innovación en realidad virtual, pero vimos que podemos investigar además desde esta plataforma muchos de los efectos psicológicos que apoyan estas mejoras en competencias sociales, cognitivas y, sobre todo, las perspectivas derivadas de los entornos virtuales inclusivos. Es decir, si volvemos a decir que al final el videojuego también nos permite esa interacción humana. Una de las fases que habíamos propuesto a futuro era una colaboración desde la realidad virtual, pero veíamos que perdíamos ese contacto humano, ¿no? Y digamos que obviamente la accesibilidad tecnológica y la inclusión social solamente se puede hacer desde las propias tecnologías, ¿no? Fundamentalmente. Ya digo que en una fase futura sí que habíamos pensado, por ejemplo, la interacción de distintos usuarios, cada uno con sus gafas de realidad virtual, y, digamos, colaborar incluso alejados físicamente, ¿no? Pero, bueno, hemos centrado, dado también la realidad de que los colegios habitualmente tampoco es que dispongan de un gran número de gafas y, bueno, pues nosotros en nuestro laboratorio tampoco, cuando hemos hecho las experiencias directamente con la explicación de lo que tratábamos de hacer con la propia aplicación, pues ya decimos que nos parecía más interesante este otro contexto de colaboración, ¿no? Y, bueno, pues sobre todo, explicados estos 8 puntos que quería que quedasen remarcados en la presentación de hoy, pues sí que podemos comentar que nuestra reflexión final sobre Isla Nemo es que efectivamente sí que hemos hecho un videojuego accesible para todos, precisamente por no olvidar a nadie desde el mismo momento del planteamiento del diseño, ¿vale? Y nuestro objetivo final era demostrar que la realidad virtual inclusiva era posible, ¿no? Hemos conseguido demostrarlo y bueno, pues eso nos ha traído hasta aquí y veremos, luego os presentaré alguna cosa más que vamos a hacer a futuro, ¿no? Pero, bueno, ya digo que si al principio lo que os decía era qué era lo que tratábamos de conseguir y estos 8 puntos en los que nos hemos apoyado para ver los resultados que podemos demostrar, pues sobre todo vamos a podernos apoyar además en una serie de materiales. Hemos, además de hacer la propia aplicación, lo que hemos conseguido ha sido poner a disposición de las aulas, es decir, igual que os decía que se puede descargar directamente la aplicación de forma gratuita en su situación actual, pues también nos podemos descargar las ayudas que nos permiten hacer este planteamiento de taller como uso de la aplicación de realidad virtual Isla Nemo, ¿no? Es decir, no solo es dejar el videojuego y cada uno que intente conseguir lo máximo que pueda, ya sea individualmente o, digamos, o de forma aislada, en un aula, pero en un entorno educativo, pero sin conexión con los demás. Y, bueno, pues por eso hemos dejado esa herramienta de intervención, ¿no?
eso, digamos, es esa herramienta de intervención, educación y evaluación en un contexto innovador de videojuegos inclusivos y de la propia realidad virtual. Bueno, pues todo este material, sobre todo, lo que da es apoyo al docente, a quien quiera experimentar en el aula y en el entorno educativo con una aplicación de estas características y sobre todo, pues tratar realmente de integrar a los alumnos, sea cual sea su condición, en el resto de las actividades, apoyándonos en los resultados de esta aplicación de realidad virtual. Y bueno, si esto es lo que tenemos hasta ahora, bueno, pues digamos, como resultados conseguidos, sí que, bueno, pues me gustaría aprovechar también la ocasión para deciros que, bueno, pues el proyecto en el que estamos trabajando ahora, que es el proyecto DIRTE, en el que se aplican tecnologías emergentes como recurso para el profesorado, es decir, no se nos olvida que al final o el profesorado tiene estos materiales o no va a poder incorporarlo en los entornos educativos, pues lo que trata de conseguir es intervención en las dificultades de aprendizaje de lectoescritura. Entonces, por eso hemos reforzado el material de los propios talleres también, ¿no? Bueno, pues este proyecto DIRTE está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y, digamos, pues además va a presentar sus resultados en el quinto Ágora Internacional, que es un encuentro que se va a celebrar en Burgos del 11 al 13 de junio y al que pues aprovecho también para invitaros, ya que se centra en las tecnologías emergentes y la sociedad. Simplemente pues remarcar que este proyecto DIRTE es lo que trata de mostrar es un recurso para el profesorado, ¿vale? Porque ya os digo que la aplicación en sí misma, por ejemplo, de Islanemo, pues la podría utilizar cualquiera, pero nos hemos dado cuenta que es importante el dotar en el entorno educativo al profesorado con materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues la intervención de las dificultades de aprendizaje en lectoescritura, pues obviamente con esos materiales y lo que permite es formación metodológica y desarrollo y acceso a esos materiales en tecnologías emergentes del profesorado con, nos dice, para remarcarlo, proyección práctica en el aula. Y lo que trata el proyecto DIRTE, obviamente, es beneficiar a todo el alumnado. Digamos, no solo a los que tienen problemas de lectoescritura, sino que al final también con esta misma orientación que el resto de los elementos que hemos presentado hoy aquí, pues permita mejorar al final el entorno educativo. Y bueno, simplemente el recordaros que todos los materiales de Islanemo pueden descargarse desde el repositorio institucional de la Universidad de Burgos, desde el RIUBU, ¿vale? Y entonces, bueno, si buscáis RIUBU, Universidad de Burgos, Taller de Realidad Virtual Inclusiva o Islanemo, pues encontraréis todo el material, incluso pues el vídeo, por ejemplo, que os sirve el que habéis visto como parte de la presentación. Y también, pues recordaros que se puede descargar del portal de Meta, que es el fabricante para el que está diseñado el videojuego de realidad virtual, directamente en su tienda de experiencias, que es como lo llaman ellos, en castellano, pues tenéis toda la información. Y simplemente, pues nada, daros las gracias por habernos permitido, nuevamente muchas gracias a la profesora Esperanza Bousela, por habernos traído aquí nuestra experiencia y por habernos permitido el hacer esta presentación. Así que espero que sobre todo hayáis podido entender qué es lo que hemos conseguido, con Islanemo y con el trabajo que hemos venido realizando. Así que muchas gracias y espero que podáis
realizar cualquier consulta, digamos, en caso de que tengáis alguna duda de lo que os hemos presentado hoy aquí. Así que muchas gracias y sobre todo espero que haya quedado suficientemente claro el objetivo que hemos conseguido con Isla Nemo y con esta aventura accesible. Así que muchas gracias a todos.